Mi canto va acompañado, quiero ser voz que reviente. El miedo ya no detiene, aunque esté rota por dentro. Tu falla no me define, en tolerancia doy cero. Y quien me quiera callada, pues que le duele el estruendo. En el episodio anterior, conocimos la vida de Betty, desde su involucramiento en la venta de drogas para proteger a su familia hasta su proceso de adaptación en prisión. En este episodio seguiremos sus experiencias a partir de su traslado a la colonia penal en las Islas Marías. La mayoría de mujeres iba por daños contra la salud y delincuencia organizada en las Islas Marías. Mujeres de estados que hablaban dialecto. ¿Cómo se defendieron? ¿Cómo se defendieron detrás de esas rejas de prácticas y decir usted está aquí por esto, cuando ni siquiera les entendieron nada? Cuando no tuvieron un abogado, traductor. El campamento de las mujeres eran 500 mujeres y eran 3 naves, como 3 granjas de lámina. Alrededor había malla ciclónica y alrededor teníamos a los marinos cuidándonos, ¿no? Fumando marihuana. Digo, ¿cómo puedo estar aquí por daños contra la salud mientras ellos están fumando marihuana? Porque todo el tiempo estaban los marinos con las armas. Y pasando a la calle estaba el mar. Hacía un calor terrible y estaba el mar. A mí no me tocaron las casas de hace tiempo, que decían que eran casitas, no. A mí me tocó un campamento casi de concentración. Y yo pesaba 20 kilos, porque no comía, comida incomible. Me enfermé, las autoridades nos sobajaban, nos humillaban y nos decían que esa piedra tenía mucho más valor que tu propia vida porque tú eras delincuente, asesina, vende drogas. De verdad, era terrible la situación que yo viví. Que cada rato te golpearan. Si tú levantabas la mirada y tú veías a la comandante o a la autoridad, era de que inmediatamente te agarraban la mano y te agachaban la cabeza y la mano hacia atrás y cállese y no hable y que le dé permiso. O sea, fue una violencia psicológica y física. Los abusos en prisión eran constantes y la situación de Betty empeoraba día con día. A raíz de todo esto lo que yo pasé, me volví un ingobernable, en donde yo decía, pues nos vamos a morir aquí, pues entonces nos vamos a morir. Y el campamento no era de madera, pero era de láminas térmicas, de plástico, y en medio te hay como esta esponjita. Entonces, un día yo con el cigarrillo lo metí por un hoyito, y pues nos vamos a morir, quemadas, ¿no? De todos modos, el calor era de 45 hasta 50 grados. Todos los días, sin agua potable. Había un rotoplas grandísimo con una llave que tú le abrías la llave y ponías un PET para tomar agua. El cielo no me va a dejar mentir cómo salían gusanos. Y yo tenía que colar esa agua con mi calcetín. Y así me tenía que beber el agua. El pollo echado a perder, los frijoles echados a perder. Fue algo terrible. Y yo dije, bueno, pues lo soporto. Pero lo que no podíamos soportar era el alejamiento de nuestra familia. Porque yo vivía en las Islas Marías, en el medio del Océano Pacífico. A lo lejos se veían los tiburones o los delfines. Nos dejaban hablar por mes a nuestra familia. 10 minutos. Pues no te alcanza para nada. Aislada de su familia y sumida en condiciones deplorables, Betty empezó a debilitarse. Sí, hubo un tiempo en que yo quería terminar con mi existencia. Yo ya había tenido como estos pensamientos negativos de colgarme. Pero decía mi abuelita que Dios no se lleva chingaderas. Entonces, pues a lo mejor por eso no me llevó, ¿no? Porque yo me acuerdo que agarré mi sábana y le empecé a hacer nudos. Y le hice nudos para que estuviera bien reforzado. Y yo decía, si se rompe la sábana y me caigo y me voy a fracturar y voy a quedar toda mal, no, mejor nudos, ¿no? Pero pues dentro de ahí del campamento no teníamos árboles, no había estructuras como para colgarte. Ya cuando ya estaba a punto de cortarme con la tapaderita de la lata del atún, no había atún. Porque yo decía, hoy compro un atún y hoy termino. Y yo fui a la tienda y no había atún.
y no iba a ver hasta dentro de 8 días. Según la CNDH, factores como la lejanía de los centros penitenciarios, el aislamiento de las visitas familiares y la comunicación limitada agravan la situación. La falta de infraestructura adecuada y la sobrepoblación contribuyen a la escasez de alimentos, agua potable y atención médica. Entonces lo que hice fue darle un cambio a mi vida en ese momento de ese dolor. Recuerdo que cuando me notificaron que iba a ser trasladada a las 3 de la mañana, agarré un lápiz labial rojo Carmen. Fue mi compañero de vida, ese lápiz, porque yo primero decía antes muerta que sencilla. Ese lápiz labial fue como mi escudo, como decir, ok, estoy tan lejos, pero mi sangre sigue siendo roja, estoy viva. Si no se me ve la sangre que está viva, pues entonces me pinto y me ponía mis chapas, mis labios y pintaba a todas mis compañeras. Y yo les decía, no, para que se vean bonitas. No, pero ¿para qué? Para que se vean bonitas. Y si nos vamos a morir, nos vamos a morir bonitas, ¿no? Guapas. Entonces ese lápiz labial me hizo... fui feliz, fui resiliente con ese. Era de que me bañaba, nos daban 5 minutos para bañarnos. Y lo primerito que hacía era píntarme los labios, ¿no? Sentir que estaba bien, sentir... No teníamos espejos, entonces yo con mi manita me veía y yo me veía así, ¿no? Cuando falleció mi lápiz, fui a sepultar el tubito de lápiz labial porque se terminó. Pues yo caí en una depresión terrible, terrible, terrible. Tras tocar fondo, Betty encontró una nueva forma de resiliencia en medio de la adversidad. Pero un día nos dieron de cenar betabel, rodajas de betabel. Y entonces me acuerdo que había una marca de cosméticos que un día vi que estaban vendiendo rubor de betabel. Entonces lo que hice fue quitarle esos betabeles a mis compañeras, los puse a secar al otro día y cada vez que nos queríamos pintar lo mojábamos y nos pintábamos las chapitas y los labios. Pues bien dicen que si del cielo te caen limones, pues entonces hay que aprender a hacer limonadas. Lo guardamos por cachitos. Entonces cambió mi vida por completo. Y les empecé a dar clases de lectoescritura, alfabetización, ortografía. Y como ya había cambiado, ¿no?, mi postura, recuerdo que me compraron un hermoso y maravilloso pizarrón blanco, con colores, ¿no? Fue maravilloso ver colores, porque estábamos vestidas de beige y tu piel se confundía con la ropa. Entonces yo empecé a cambiar, porque nosotros las mujeres somos muy luchonas. Podemos cambiar un mundo, transformar nuestro propio mundo desde lo más bajo. Y entonces empecé yo de otra manera. Ya no fui ingobernable, porque entre más tenía resistencia, más me castigaban las autoridades. Y castigo era un castigo. Castigo era en un cuarto de 1 por 1, 1,5 a 1,5. No había cama, era tierra, sin ventanas. Y cada rato me castigaba, por todo y por nada. Porque no estaba bien peinada, porque no estaba bien uniformada, porque había fumado dentro de la estancia, porque no había llegado rápido, o me estaba bañando cuando tocaban la campana y hay que pasar lista. Todo el tiempo me castigaban en un cuarto que le decían la borracha. Y le decían la borracha porque con el calor te mareabas y parecía que estabas ebria. Entonces yo pecho tierra con mis manitas, hacía hoyos alrededor del cuartito porque también era de lámina. Y ya de ahí le chiflaba a mis compañeras. Y yo les decía, tráigame una coca, un cigarro. Y ellas sentadas ahí conmigo, ahí, afuera del cuarto, del cuartito y yo dentro, platicando, cantando. Y todo el tiempo me decían que me callara, que no dijera nada. Estuve todo el tiempo castigada. Entonces un día me dijeron que yo podía tener una visita si no tenía castigos en un mes. Pues le hablé a mi hermana y le dije, y sí, mi hermana y mi hijo menor fueron a verme a las Islas Marías. Y entonces yo estuve con mi abogado desde lejos, le mandaba cartas. Sin embargo, llegó una comitiva de derechos humanos internacional en que yo me la tenía que jugar, era sí o sí.
me ingresaron a mi estancia, me pusieron 2 custodias en la puerta y les dijeron a las custodias que no me dejaban salir. Yo le dije que estaba enferma, que me dolía el estómago, que quería ir al baño. Como no me quisieron dejar ir, pues yo me oriné parada. Y les dije, ya me oriné, ya ven, yo les dije que quería ir al baño. Le dije, me duele el estómago, me voy a enfermar el estómago. Pues para que no sucediera otra cosa, me llevaban al baño. Y entonces yo oí cuando se abrió la puerta, pues, una reja que todo se veía. Me di cuenta que venía alguien porque llegó una avioneta y decía ONU. Yo dije, ya llegaron. Vino Derechos Humanos o alguien, pero algo bien. Entonces me meten al baño y las jefas pues estaban así viendo, ¿no? Pues en lo que estaban comiéndose las moscas, me salí y me planté en medio de la comitiva. Dije, pido la palabra. La directora estaba ahí y se me quedó mirando. Y le dije, voy a ser castigada en la borracha durante 1 mes por haberme acercado a ustedes. Entonces uno de ellos me dice, ¿le permite usted hablar? Entonces ya le empecé a decir a la comitiva cómo éramos tratadas, comida con gusanos, agua con gusanos, éramos sobajadas, humilladas, éramos encarceladas dentro de la cárcel, en la borracha, no nos daban medicamentos. ¿Por qué me llaman 37057? Mi nombre es Betty. Me quitaron mi identidad. ¿Por qué? Me pusieron un número. Que yo sé que voy a ser castigada, pero yo quisiera que se cambiara todo esto. Entonces yo agarré, puse las manos atrás y me retiré y me metí a mi estancia. Dije, ya, me van a fusilar. Se va la comitiva y todo, y me llaman, me gritan. 37057. Dije, ya vale. La directora era mala. Se puso los brazos en la cintura y me dijo, usted a mí no me va a decir lo que yo tenga que hacer con mi trabajo. Le dije claramente que no tenía ningún derecho de platicar con nadie. Le dije, ¿me va a fusilar? Fusíleme, pero no más. Cuando menos lo esperaba, la perseverancia de Betty rindió frutos. Después de meses de lucha, Betty logró su regreso al centro penitenciario en Ciudad de México. Me tocaba mi llamada con mi mamá y mi mamá me dijo, ya ganaste tu amparo, Betty, estamos muy contentas. Y yo, ay, pues qué bueno, ¿no? Yo que no podía. Entonces, acá, pues más tranqui, ¿no? Estuve dando computación, lo poquito que sabía, de artesanía, de punto de cruz artesanal, teatro, escribo teatro. Las historias de las que en ese tiempo vivieron conmigo las escribí en teatro, como una forma de que ellas también fueran resilientes. Que sí llevé a cabo algunas obras de teatro dentro de prisión. Creo que salimos y primero lo que teníamos que hacer era como sanarnos nosotras primero, escucharnos por dentro primero. Si tu corazón estaba listo para que pudieras tener a lo mejor golpes duros, ¿no? La discriminación, las malas palabras de las personas, porque cuando yo salí pensé que yo estaba tatuada, con la C de cárcel, la P de prisión, ¿no? C de criminal. Y yo me subí al transporte público y yo pensé que todo el mundo se daba cuenta. Y se reían conmigo y dije, ya me conoció, me vio, ¿no? Es doloroso también. Es un shock al entrar y un shock al salir. De acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021, el 31,2% de las mujeres privadas de la libertad manifestó que estar en un centro penitenciario afectaría el poder de reintegrarse a su familia. Pues en primera instancia yo ya no llegué a donde yo vivía antes. Yo sabía que no tenía dónde vivir, pero mi hermana también me dijo, cuando salgas de aquí te vas conmigo. Pero no quiero que le hables a tus amigas, a tus amigos, a tus hijos, no los quiero ver allá, y bla, bla, bla. Entonces también entras como a una prisión. Y ellos piensan que yo iba a tener como esta deuda moral. Las mujeres cuando salen, no todas tienen esta resiliencia y la voluntad de seguir adelante con sus vidas. Tienen una deuda moral con sus familias. Las pocas que fueron a visitarlas. O sea, tienen una deuda moral terrible. Y eso también es un obstáculo para que las mujeres no avancen en una reinserción social y que sean autónomas, porque vuelven a estar en una prisión, pero ahora familiar. En medio del arduo proceso de recuperación, Betty descubrió que su familia había estado ocultándole un acontecimiento importante que una vez más sacudiría su vida. A mí me lo dijeron por el mes de
en noviembre porque era su cumpleaños. Y yo le dije, oye, ya tiene tiempo que no me habla. Ay, mamá, pues es que se va a la universidad y está estudiando y luego le da tiempo. No sé, no trae celular, no tenemos teléfono en la casa. No, pues se fue no sé a dónde. Durante casi un año me estuvieron diciendo así. Y cuando en noviembre, que es su cumpleaños, va mi hija y me dice, mamá, no te queríamos decir que a mi hijo le pusieron el delito de tentativa de homicidio y le dieron 7 años y estuvo en el norte. A mí me lo dijeron casi cuando yo iba a salir. Yo me moría. Entonces, cuando salgo, lo primerito que hice fue levantar la voz por mi hijo. Durante 4 años estuve luchando por mi hijo. En pandemia fue lo peor, porque mi hijo se enfermó de COVID. Y mi hijo es hipoglucémico, hipertenso desde los 10 años. Y yo sabía que iba a enfermarse. Le dije al comandante que mi hijo estaba enfermo de COVID. Y yo recuerdo que salió a la visita y uno de los custodios me dijo, le quiero decir que su hijo ayer estuvo muy mal, que en cuanto se termine la visita lo vamos a llevar al hospital. Me dijo que no quería que lo llevaran al hospital desde la noche anterior, pues porque él se quería despedir de usted. No, pues para mí fue terrible. Fue terrible porque no puede ser que hayamos vivido prisión y después tengamos que vivir esta situación con tus hijos. O sea, es fuerte. Entonces me enojé y yo le dije, no, he estado luchando por liberarte y me liberé para que tú vengas y te quieras morir como gusano por un pinche gusano. A mí no me vas a hacer esto. No. Así que tienes que luchar por tu vida. Así yo diciéndole enojada, ¿no? Entonces se durmió como 2 horas. Y después se despertó y yo tapé para que sudara y así. Pues ya fueron a ver a mi hijo y todos se lo llevaban a servicio médico y me dice, su oxígeno está bajo, tiene muy poca fiebre, pero lo vamos a tener aquí. Y ahí estuve yo. Afuera del reclusorio estuve ahí, esperando que me dijeran que mi hijo estaba estable. Y luego me dieron la oportunidad de ir al otro día a verlo, aunque no fuera visita. Por esto, él fue mi motor y también por las que les dije que no me iba a quedar callada. Después de sobrellevar este duro proceso y como parte de su camino a la sanación, Betty emprendió un nuevo viaje. La Asociación de Mujeres Unidas por la Libertad nació justo por la urgencia y la necesidad de levantar la voz por las que no lo pueden hacer por ellas mismas, que son las mujeres privadas de la libertad. El lograr una libertad o el lograr haber entrado al centro penitenciario para poder abrazar a las que están todavía y que sonrían y que me digan y me pregunten ¿por qué regresaste? Porque las quiero y porque las amo, ¿no? Porque todo mundo promete regresar. A mí me prometieron regresar para verme. Entonces, el regreso fue mi momento de sanación. Hacer las paces con el lugar que me hizo llorar tanto. Y eso me ha hecho más fuerte y me ha hecho ser la persona que soy. Betty emerge como una voz de fuerza y esperanza, y con estruendo se dirige a otras mujeres como ella. El mensaje que yo les doy tanto dentro de prisión como las que ya obtuvieron su libertad es dejar de ser víctimas. Lo fuimos, pero cuando salimos ya no. Que un número que tuvimos dentro del sistema penitenciario no deje que nosotras dejemos de ser seres humanos, dejar de ser mujer. Vivamos nuestra vida y vivamos nuestra situación que pasamos con colores, con alegría. Mi libertad, mi resiliencia, mi sanación fue el color rojo Carmen. Somos las 4 estaciones del año y todos los días tenemos que luchar, todos los días. Tengamos éxito o no tengamos éxito, es mano con mano para que seamos escuchadas, pero que no nos escuchen con los oídos, que nos escuchen con los ojos. Y no solo te escucho con los ojos, te escucho con el corazón. Es todo. ¿Por qué no nos escuchamos? Todas. Podemos cambiar nuestro país en el acceso a la justicia. Yo le digo a las mujeres que dejemos de ser tan punitivas, que dejemos de juzgar. Y las mujeres que están privadas de su libertad no son mujeres de segunda clase. Somos mujeres con dignidad. Que no las matemos antes de morir.
Yo sigo viva y aquí seguiré. Estoy feliz porque mi vida ha cambiado y todo este respeto por supuesto me lo he ganado. Afirmo que soy existencia, conciencia y dicha, y después de años logré superar esa brecha. Ese lado oscuro lo he dejado atrás. Ahora somos mujeres luchando por la libertad. Sueña, crea, imagina, inspira, que de color rosa es detenido mi vida. Siente, vuela y cree por la razón de ser, y estamos luchando de pie. Gracias a Betty por narrar su historia. Este programa es un proyecto de Consexual.mx. Producción y dirección ejecutiva, Claudia Tello. Acompañamiento psicológico, Giselle Ureta. Guión, Graciela Ríos. Investigación, Giselle Ureta. Dirección sonora, Irina Osegueda. Este podcast es posible gracias al Fondo Semillas. Creativa Voz AC. Esto fue Yo Sobreviviente. Digo lo que sé, lo que me merezco, lo siento en el pecho, lo siento en los pies. Ay, soy esa mujer, la que se defiende, no camina sola, cambiará la historia, aún es como 100.